En este video vamos a explicar los principios del tema caída libre y vamos a resolver luego un problema sobre caída libre. Se llama caída libre al estudio de la caída de un cuerpo que se deja caer sin darle un impulso ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente se lo deja caer. Imaginemos que dejamos caer una bola metálica de 100 gramos desde una altura de 20 metros. ¿Cómo será su caída? A través de la experimentación se sabe que la bola caerá en línea recta y con una aceleración constante de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Podemos interpretar esto de la siguiente manera. En el momento preciso en que soltamos la bola metálica, esta comenzará a acelerar, de manera que al cabo de un segundo su velocidad de caída será de 9,81 metros por segundo. Luego de 2 segundos será el doble, o sea 19,62 metros por segundo. Si la bola cayera durante 10 segundos, su velocidad sería 98,1 metros por segundo. El valor de la aceleración, 9,81 metros por segundo al cuadrado, se denomina aceleración de la gravedad y se lo representa con la letra G minúscula. El valor de la aceleración de la gravedad es el mismo para todos los objetos, independientemente de su peso. Es decir, que si tomamos, por ejemplo, dos bolas metálicas, una de 100 gramos y otra del doble de peso, y las soltamos desde una cierta altura, ambas caerán exactamente al mismo tiempo. Alguien podría argumentar que esto no es así, porque sabemos que si dejamos caer una hoja de papel, caerá más lentamente que si dejamos caer una piedra. Pero esto se debe solamente a la resistencia del aire. En el vacío, es decir, sin aire, ambos objetos caerían al mismo tiempo. Dado que los objetos caen en línea recta y con aceleración constante, podemos decir que la caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el que un móvil se mueve con dos características. Su trayectoria es en línea recta y su aceleración es constante. Por lo tanto, las ecuaciones que estudiamos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son aplicables a caída libre. A continuación resolveremos un problema. Se deja caer un objeto de una altura de 20 metros, sin darle impulso ni hacia arriba ni hacia abajo. Resolver las siguientes consignas. A. Escribir las ecuaciones. B. Calcular el tiempo que tardará en caer. C. Calcular la velocidad que tendrá un instante antes de llegar al piso. Antes de empezar a escribir las ecuaciones, es necesario un paso previo muy importante. Debemos elegir un sistema de referencia. Esto significa decidir desde dónde vamos a medir. En nuestro caso, vamos a decidir tomar el cero del sistema de referencia a la altura del piso. Y vamos a suponer que a medida que la altura aumenta, la posición x de t también aumenta. Si la altura baja, o sea, si el objeto cae, la posición disminuye. Esta elección del sistema de referencia es arbitraria, o sea, que podríamos elegir otro sistema de referencia y el problema se podría resolver igual. No hay un sistema mejor o peor que otro. La elección del sistema de referencia, tal como lo acabamos de indicar, tiene dos consecuencias. La primera es que si la altura desde la que dejamos caer el objeto, según el enunciado del problema, es 20 metros, la posición inicial del objeto x sub 0 será 20 metros. La segunda es que la gravedad hace que los objetos caigan, o sea, que el sentido de la aceleración de la gravedad es opuesto al sentido de nuestro eje de posición. Por lo tanto, debemos tomar la aceleración de la gravedad como negativa. Dijimos que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Deberemos tomar, por lo tanto, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Este será el valor de a sub 0 en las ecuaciones del movimiento. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación de la aceleración, que nos dice que la aceleración en función del tiempo es menos
9,81 metros por segundo al cuadrado. Pasemos ahora a la ecuación de la velocidad en función del tiempo. De acuerdo a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación de v de t será velocidad inicial más aceleración a sub 0 por tiempo. La velocidad inicial, dado que el objeto que dejamos caer no tenía impulso ni hacia arriba ni hacia abajo, es 0 metros por segundo. Y a sub 0 ya dijimos que vale menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos lista la ecuación de la velocidad. Quitando el 0 metros por segundo, que no aporta nada, la velocidad en función del tiempo nos queda menos 9,81 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Pasemos ahora a la ecuación de la posición en función del tiempo, x de t. Sabemos por MRU que x de t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración a sub 0 por el tiempo al cuadrado. En nuestro problema, x sub 0 es 20 metros, ya que estamos midiendo desde el suelo. Seguimos escribiendo la ecuación. Velocidad inicial, v sub 0, 0 otra vez, y a sub 0, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Vamos a reescribir la ecuación de la posición. Los 20 metros los dejamos como está. El 0, ya que no aporta nada, lo sacamos. El menos 9,81 metros por segundo al cuadrado puede pasar hacia afuera, ya que más por menos es menos. Además, multiplicar por un medio 9,81 metros por segundo al cuadrado es como dividirlo por 2, y eso nos da 4,905 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos lista la ecuación de la posición. Por lo tanto, hemos completado el primer punto del problema. El siguiente punto del problema nos pedía que calculásemos cuánto tiempo tardaba el objeto que se dejó caer en llegar al piso. Para ello, desde el punto de vista de las ecuaciones, tenemos que ver cuál de ellas nos va a decir que el objeto llegó al piso. Evidentemente es la ecuación de la posición, porque la posición nos dice a qué altura está el objeto. Cuando la posición es 0, significa que el objeto ya llegó al suelo. Ahora escribimos la ecuación de la posición en función del tiempo. 20 metros menos 4,905 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado y lo igualamos a 0 porque ese es el momento en que llega al piso. Observemos que t es la incógnita en esta ecuación. Solo nos resta hallar el valor de t que hace que la posición sea 0. Despejemos ahora el valor de t. Para ello, lo primero es pasar los términos que no tienen t para un lado y el término que tiene t para el otro lado. De esta manera, el 0 pasaría para el lado izquierdo, restando. Y el término menos 4,905 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado pasa al otro lado como más 4,905 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Ahora vamos a reescribir la ecuación, pero sacando el 0 que no aporta nada. Nos queda 20 metros igual a 4,905 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por t al cuadrado. El próximo paso es pasar el 4,905 metros sobre segundo al cuadrado dividiendo. De esta manera nos va a quedar t al cuadrado igual a 20 metros dividido 4,905 metros por segundo al cuadrado. Dividimos 20 por 4,905 y nos da 4,077. La unidad va a ser segundos al cuadrado, ya que el metro de 20
se simplifica con el metro del denominador y por lo tanto nos queda segundos al cuadrado, lo cual es correcto porque del otro lado de la ecuación tenemos t al cuadrado, que también sería segundos al cuadrado. El último paso es aplicar la raíz cuadrada a 4,077. Esto nos da 2,01 segundos, que es el tiempo que va a tardar el objeto que lanzamos desde 20 metros en llegar al piso. Hemos resuelto el segundo punto del problema. Ahora nos queda calcular la velocidad que tendrá el objeto un instante antes de llegar al piso. Para ello, retomemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Esa ecuación nos decía que la velocidad era menos 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Calculando la velocidad en el instante 2,01 segundo, obtenemos la velocidad que tendrá el objeto un instante antes de llegar al piso. Esto nos da 13,11 metros por segundo.